comenzar nuestro tema de ley. Bueno, este tema es algo, digamos, un poco nuevo, al igual de interés para los futuros abogados, que aquí en licenciados y mercadólogos presentes. Me voy a basar en lo que es una propuesta de ley de franquicias en México. Sí. Bueno, mi título es Propuesta de Ley de Franquicias en México. Como podremos ver, puse un marco de algunas de las franquicias mexicanas que operan en nuestro país y en algunas partes del mundo. Cabe destacar que la parte superior dice algunas franquicias poblanas. Yo no sabía que Machasti era de Puebla, pero pues, así lo investigué y así lo encontré. Es decir, y justificación, el por qué me llegué a hacer este tema. Bueno, actualmente vivimos en un país lleno de comerciantes, así como también de grandes empresarios, como es Carlos Slim, Salinas, Emilio Ferraya, en el que diario se aperturan nuevos negocios, ya sean pequeños, medianos o grandes establecimientos, así como también vivimos en un país consumista de productos o servicios de todo tipo, inclusive tanto nacional como las que señalé anteriormente en la diapositiva anterior, o internacionalmente a raíz de tratados de libre comercio con otros países. Es por eso que cuando un negocio o un producto se da a conocer y es enviado nacionalmente conocido, se transmiten los derechos de marca, aviso comercial, estándares de calidad por medio de un contrato. En conclusión, surge lo que es una franquicia. Es decir, haciendo una búsqueda de nuestra legislación federal, no existe como tal una ley que regule las franquicias en nuestro país. Sí la regula en nuestra legislación solamente 4 artículos de la Ley de Propiedad Industrial. También otra justificación, que es muy importante y lo vamos a ver un poquito más adelante en la hipótesis, es evitar prácticas de monopolio. Dicha investigación enfocaremos a lo que son las franquicias, así como también propondremos la Ley Federal de Franquicias en nuestro país, con base en la doctrina. Voy a citar algunos autores, algunas legislaciones extranjeras, adecuándolas a nuestra legislación y que sea pegado al derecho y que no sea anticonstitucional. ¿Sí? Límite teórico, franquicia. Límite territorial, me voy a enfocar a lo que es Estados Unidos mexicanos, porque es a nivel federal, es ámbito federal. Es decir, límite temporal, me voy a basar en la década del año 2000 hasta el 2012, bueno, no sé si puse 2012, pero es hasta nuestros días. Es decir, aquí viene mi planteamiento del problema. El por qué proponer una ley de franquicias en México. O sea, ¿para qué nos va a servir dicha ley? Es cierto. Como punto de partida vamos a tener, ¿sí?, franquicia, ¿sí?, punto de llegada, ¿sí?, vamos a proponer la ley de franquicias en México. En el punto de partida vamos a tener lo que es la franquicia y punto de llegada una ley de franquicias en México, adecuándola a lo que es las necesidades de nuestro país. Así. En nivel de análisis vamos a analizar todo lo que es la legislación federal o el ámbito federal. Marco teórico conceptual. Sí. Como marco teórico conceptual tenemos lo que es una franquicia. Es un método para distribuir bienes o servicios a todo consumidor por medio de la aplicación de un sistema que incluye nombre comercial, marca y una compleja gama de conocimientos de índole administrativa, operativa y mercadológica. A nosotros, abogados, nos interesa lo que es el índole administrativo, por el cual, cuando surge una franquicia, lo que es la firma del contrato de franquicia se debe de registrar ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Por eso es de índole administrativa y nuestra actual legislación, bueno, lo que regula el único artículo que regula lo que es franquicia, se basa más a lo que es un método registral. Así es como. Marca, bueno, esa diapositiva tiene por qué, pero me gusta más. Marca todo un signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Para que
dicha franquicia debemos tener una marca registrada ante el INPI, como en este caso tenemos aquí Burger King, Starbucks, y una gran marca que tiene para cierto. También como marco teórico tenemos lo que es una ley, que es un precepto dictado por una autoridad competente a iniciativa del Poder Ejecutivo. Posteriormente, el Poder Legislativo se basa en lo que es la discusión, la aprueba tanto en la Cámara, ya sea baja o alta, y al final el Poder Ejecutivo lo sanciona y lo publica en lo que es el Diario Oficial de la Federación, que es en ámbito federal, o en el Poder Oficial del Estado, que es el ámbito local. En este caso nos vamos a basar en lo que es el ámbito federal, y este texto manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y el bien de la sociedad. Así es. Tenemos aquí dos entes jurídicos, del cual también nos vamos a basar de dicha presentación, en la que es franquiciante y franquiciatario. Franquiciante es el titular de la marca, proveedor, concedente o licenciante. El franquiciante es el dueño de la franquicia. Es el que va a otorgar los derechos de la marca al franquiciatario. Esa es una de las obligaciones que tiene el franquiciante. El franquiciatario, persona a quien se le concede adquirente, concesionario o licenciatario. Una de las obligaciones del franquiciatario es pagar los derechos del franquiciante, ya sea de aval, plazo positivo. Contrato. Tenemos que contrato es un convenio de derecho civil, es el acuerdo de dos o más personas para crear, conservar, transferir, modificar o extinguir obligaciones de derecho. En el caso de un contrato de franquicia es para transferir derechos. Taxi. Marco referencial, acá vamos a citar a algunos autores. Tenemos a los hermanos González Calvillo en la obra de Alejandra Torres de la Rosa, denominada El contrato de franquicia en el derecho mexicano. Nos dicen los hermanos González Calvillo que franquicia es sistema o método de negocios donde una de las partes, denominada franquiciante, le otorga a otra denominada franquiciatario la licencia para el uso de su marca, nombre comercial, así como sus conocimientos y experiencias para la efectiva y consistente operación de negocio. Vamos a ver más adelante que nuestra legislación mexicana tiene ciertas lagunas que no lleva como tal la definición de franquicia. Arce Borgoño, en su obra El contrato de franquicia, nos dice que el contrato de franquicia es aquel por el que el franquiciante otorga al franquiciatario la licencia de uso de una marca, con el derecho a distribuir ciertos productos o a explotar con cierta exclusividad una empresa o negociación mercantil de bienes y servicios, en ambos casos, mediante la transmisión de conocimientos técnicos y el uso de marcas y nombres comerciales a cambio de una contraprestación generalmente ligada a los resultados de la operación en la negociación. Vemos que Arce Borgoño nos da una definición más amplia de lo que es franquicia, a comparación de los hermanos González Calvillo. Así, Díaz Bravo nos dice igual algo más a resumidas cuentas. Es un sistema de distribución y comercialización conforme el cual un pequeño o mediano comerciante vende las mercaderías o servicios que otro le proporciona con arreglo a las prácticas, sistemas y marcas que este último emplea, es decir, el franquiciatario. Así. Aquí está el artículo 142, lo que les decía de la ley de la propiedad industrial. Nos dice, existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca otorgada por escrito se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes, así como también prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue. La laguna en este artículo es que no nos señala los dos entes jurídicos anteriormente vistos, lo que es el franquiciante y el franquiciatario. Acá nos dice que una persona, por ejemplo, fulanito de tal, le vende la licencia y el uso de la marca a otra persona. O sea, nada así. La que sigue, aquí
Aquí les voy a explicar lo que es mi hipótesis. Si ustedes se fijan, lo puse con letras rojas. No crean que me equivoque. Pero bueno, las franquicias requieren legislarse porque frecuentemente en su clausulado establecen disposiciones que pueden ser consideradas por el derecho positivo como prácticas monopólicas. ¿Por qué lo puse como rojo? Porque nuestra Constitución mexicana, en el artículo 28, a la letra dice: en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidas las prácticas monopólicas, así como los excedentes de impuestos. En este caso, las prácticas monopólicas son anticonstitucionales y varias de las franquicias, como por ejemplo Grupo FEMSA, Carlos Slim, Grupo Carso, practican lo que es el monopolio. Así que, como dijera el Chavo del 8, sin querer queriendo, lo practican, porque en el Grupo FEMSA estamos viendo que tiene la marca de Coca-Cola. En la parte comercial tenemos lo que es Oxxo. También la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. ¿Y qué es lo que hace el Oxxo? Vende Coca-Cola y cervecería de Cuauhtémoc Moctezuma. Aunque ustedes se darán cuenta que van a un Oxxo, ya van a ver lo que son refrescos de la marca Pepsi, así que para no violentar al 100% la constitución de dichas prácticas monopólicas, al igual como Grupo Carso. Carlos Slim, dueño de Telmex, Tambor, Telcel, el Globo, el Euskadi. Bueno, ahí también nos damos cuenta que existe cierto monopolio por parte del señor que lidera la revista Forbes. Así es. Actualmente en México, otro punto de hipótesis, es que actualmente en México no existe como tal una ley federal de franquicias, pero nuestra legislación actual, como se lo llevo diciendo anteriormente, contempla algunos artículos como lo es la Ley Federal de Propiedad Industrial sobre franquicias, como lo es el artículo 142 de dicha ley y el artículo 75 de su reglamento. Así, tenemos que la franquicia es un contrato atípico. ¿Por qué es atípico? Porque no está legislada en nuestra legislación, valga la redundancia. Mercantil, porque es entre actos de comercio, entre comerciantes. Tenemos lo que es nominado. Nominado quiere decir que está contemplado en algunos artículos de la legislación bilateral, ambas partes, franquiciante y franquiciatario. Oneroso, que exige un pago del franquiciatario para el franquiciante para que le otorgue dichos derechos, marcas, nombre comercial, etc. Intuito personal quiere decir que es con alguien de confianza. Formal, debe de estar registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De largo plazo o de trato sucesivo. Largo plazo, que se le da el importe al franquiciante por 5 años, 10 años, o lo que sea. Trato sucesivo es como si se pagara una renta ya sea anual, por 2 años, por la misma cantidad de dinero. De adhesión, en esta parte es recomendable establecer los derechos y obligaciones de ambas partes. Por ejemplo, en un contrato, en lo que es el clausulado, se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes, que la negociación sea lícita. No vamos a meter una franquicia para vender droga o para vender armas aquí en México, ya que no está regulado, y que sea pegado a derecho, ocasionalmente a lo aleatorio. La franquicia tenemos que es aplicable en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque ya sea que alguna sociedad de renombre, por ejemplo, un ejemplo vago, cuando inicié la carrera de Derecho, trabajaba yo en un Burger King. ¿Qué es lo que hacían estas empresas norteamericanas? Ciertas sociedades anónimas compraban la franquicia, lo cual ahí surge lo que es el outsourcing. Una sociedad compraba para la nómina y otra sociedad anónima compró la franquicia de Burger King aquí en Puebla. También es aplicada la Ley General de Sociedades Mercantiles por este aspecto.
En la Ley Federal del Trabajo, ya que el franquiciatario va a necesitar, o también el franquiciante, va a necesitar de contratar a ciertos empleados que deben estar apegados a la Ley Federal del Trabajo, y en el ámbito penal, para que no se abuse lo que son, se violenten lo que son derechos de autor, piratería, ya que hoy en día es muy actual y no se respetan lo que son derechos de autor, patentes, marcas, etc. Una finalidad específica. Mi objetivo general: implementar una ley de franquicias en la que regulen todos los derechos y obligaciones de ambas partes, franquiciante y franquiciatario. Bueno, algunas veces, se me olvidó explicarles, el franquiciatario, aquí estaba leyendo lo que es la obra de Alejandra de la Rosa, puede ser las veces de un subfranquiciante, es decir, que puede vender la franquicia, obviamente con la autoridad del franquiciante, a un subfranquiciatario. Este ya está siendo, digamos, que un tercero de ambas partes, como el franquiciante y franquiciatario. Así como también que el contrato de franquicias deje de ser atípico y sea legalizado por medio de dicha ley, así como también, insisto, evitar las prácticas monopólicas en nuestro país. Objetivo específico: vamos a comprender lo que es el origen y el contexto histórico de México y en el mundo acerca de la franquicia. Se analizará la definición de franquicia de los diversos autores y al mismo tiempo llegar a una conclusión propia, investigar en las diversas leyes derogadas y en la actualidad que contestan en términos de franquicia en nuestra legislación mexicana. También vamos a hacer la comparación de leyes que tengan regulados de franquicias de diversos países para llegar a lo que es nuestro capítulo 5 de este proyecto, que va a ser analizar los capítulos anteriores para llegar a una conclusión sobre el proyecto de dicha Ley Federal de Franquicias. Como método voy a utilizar el método analítico. Vamos a analizar los antecedentes de la franquicia, el origen y antecedentes históricos en México y en el mundo, y es que se trata de franquicias que tengan su origen fuera de nuestro país. También vamos a analizar la definición de franquicia, tanto en la doctrina, legislación mexicana y otros países, así como también el contrato de franquicia y los efectos legales que pueda recaer. La franquicia en la legislación mexicana, como las leyes que lo contengan, la definición de franquicia, se citarán jurisprudencias de todas las épocas. También el análisis de la franquicia en el derecho comparado, vamos a analizar legislaciones de algunos países que regulen dicha franquicia. Más adelante les voy a decir algo chistoso que me encontré en la Unión Europea. Bueno, las técnicas que voy a ocupar: fuentes primarias, documental consistentes en libros y revistas. Fuentes secundarias: asistiré a conferencias y congresos que parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por favor. Tengo como índice tentativo 5 capítulos. El capítulo primero es antecedentes de la franquicia, definición de la franquicia en la legislación mexicana, análisis de la franquicia en el derecho comparado, propuesta de ley federal de franquicia. La que sigue, por favor, les voy a explicar cada uno. Antecedentes de la franquicia. Tenemos como primer tema el origen de la franquicia. Como subtema, origen en México, antecedentes de la franquicia en México. Es decir, me voy a ir a nivel mundial, a nivel federal, nivel federal. Así, tenemos lo que es definición de franquicia. Voy a citar definición doctrinal, definición legal, definición personal. Contrato de franquicia: clasificación, figuras afines, naturaleza jurídica contractual. También accesibilidad del contrato de franquicia, que es lo que se está dando aquí en México. Elementos de existencia y validez, elementos personales, reales y formales. Así, los efectos del contrato de franquicia: las partes que intervienen en un contrato de franquicia, como son el franquiciante, sus derechos y obligaciones, franquiciatario, derechos y obligaciones, y aquí surge la figura llamada subfranquicia. Los tipos de franquicia que son dos: franquicia de producto y de marca y franquicia de negocio. Así, como capítulo 3, la franquicia en la legislación mexicana, cabe señalar que son nada más 3.
sistemas ya que no contemplan lo que es una franquicia como tal. Vamos a analizar la ley derogada, la ley federal de propiedad industrial y sus jurisprudencias de todas las CIC. Aquí vamos a analizar la franquicia en el derecho comparado. Vamos a analizar la legislación de los Estados Unidos de América. Cabe señalar que en esta legislación contempla dos leyes de franquicia comunitaria. La primera, regula la franquicia. La segunda, regula la franquicia en combustible, es decir, en gasolinera. Aquí en nuestro país no es la única gasolinera por parte de Petróleos Mexicanos. De allí en Estados Unidos sí hay libre competencia, pero no combustible. La franquicia en la legislación española, la franquicia en China, no sé qué está en China, la franquicia en la legislación de Francia, la legislación de Brasil, que es también de las más completas, y en la Unión Europea. En la Unión Europea nos señala que hay 5 países que no regulan las franquicias como tal. Son Bélgica, Inglaterra, Irlanda, Italia y Suecia. Como capítulo final, propuesta de ley federal de franquicia. Aquí no puse, digamos, que temas que se va a ir dando conforme al análisis de los 4 capítulos anteriores. Aquí les presento mi bibliografía, que es Arcibo Goyo, Atiel Gutiérrez, Derecho Mercantil, McGraw-Hill, Julia Vicente, es una pequeña parte de lo que es mi bibliografía. Alicia Laje, en comentarios de la ley de la propiedad industrial, Marx Horacio Osvaldo, en su obra Franchising. Ahí es una obra bastante grande lo que es derecho comparado. También sistemas de distribución comercial del mismo autor, Francisco. Tenemos también a Pérez Miranda Rafael, derecho de la propiedad industrial, Serrano Minayón Fernando, la propiedad industrial en México, Tony Casani Mariano, el marco jurídico mexicano de la propiedad industrial, y Alejandra Torres de la Rosa, lo que es el contrato de franquicia en el derecho mexicano. Sí, por favor. Bueno, aquí les presento un cronograma. Sí, por favor. Eso es todo. Muchas gracias. Le damos la palabra a maestro para que escuchemos la intervención. Nada más, independientemente de lo que vaya también en el camino de la investigación, felicidades. Yo noto que tienen un libro de sistemas que han investigado, para obviamente porque es parte de su trabajo de tesis, y pues no referir que no es una ley que regule más, señalar es interesante que estés proponiendo esta parte de todas las franquicias porque es algo que se ha dado mucho, bueno, y que parte de todo el crecimiento de la economía y demás. Buenas noches, compañero Martín, profe. ¿Cuál es el tema? Propuesta de ley de franquicias de México. ¿Cuál es tu propuesta de ley? A grosso modo, imaginémonos, ¿te acuerdas cuando leíamos el Código Administrativo Civil? Veíamos partes, juicio arbitral. ¿Cuál sería tu primer capítulo? Mi primer capítulo, definir las partes. Bueno, capítulo 1 sería como tal la definición de franquicia en el artículo 1. Posteriormente, el artículo 2, la autoridad, en este caso es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Después de ahí nos vamos a señalar las definiciones de las partes de un contrato de franquicia, como el franquiciante y franquiciatario. Es interesante su propuesta. Bueno, para abreviar, veo que efectivamente tú dominas el aspecto del derecho administrativo en materia de franquicias, pero como dice Rafael, si es cierto que no hay una ley, entonces ¿qué hacemos con un incumplimiento de un contrato de franquicia? Yo sé que tú eres perito, creo que patente y firmar, ¿ok? Pero te digo, oiga, ¿sabes qué? Pues yo ya no voy a cumplir, o como dice usted, compañero, en vez de vender Pepsi, vendo
¿cómo se llama? Discola. Bueno, ya tenemos como tres capítulos, o ¿quién podrá defender? Ante el símbolo, ante el INPI. El INPI más que nada un... Bueno, pero en el ejemplo que estoy citando, porque ¿qué pasa? Con ese incumplimiento de contrato de franquicia, ¿qué autoridad va a conocer? Pues no hay como tal una autoridad en la que... Ah, caray. Y entonces las restricciones de contratos de franquicia, ¿quién va a conocer? Bueno, he leído que es por autoridades arbitrarias. Ah, bueno, eso, salvo pacto en contrario. Pero hagamos de cuenta, Lucy Sánchez, en su último página, una ley, y de hecho te sacó una ley, a ver, quiero yo comentar. Hay Ley General de Sociedades Mercantiles. Bueno, ahí obviamente es una referencia, ¿sí? Tú nos hablas de comerciante. ¿Qué es un comerciante? Es comerciante todo este jurídico que se dedica a actos de comercio. La señora que vende en la tienda va y compra a la señora que vende vestidos. ¿Es comerciante? El vendedor de vestidos sí. No, los dos. La señora que vende la miscelánea va y le compra a la señora de la boutique. Ah, sí. ¿Son comerciantes los dos? Parte compradora y parte vendedora. ¿Cómo se llama? Bueno, te hago reflexionar porque entonces no es, tú te estás viendo más a la cuestión de manera administrativa, efectivamente la ley de propiedad intelectual, patentes y marcas, ¿sí? Ese es el local. Sí, por eso, la teórica, perdón, usted está viendo no es cierto. La materia, la ley que se cita en materia de propiedad intelectual es propiedad industrial, bueno, ok. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hay un incumplimiento? ¿Qué le va a regular al contrato de franquicia? Es lo que le digo, o sea, un contrato de franquicia es atípico en nuestra ley. Tú has dicho atípico. ¿Y entonces qué hace? ¿Qué hace el franquiciatario que el franquiciante no puede? Entonces, una lagunota en nuestra legislación, ya que... A ver, no te acuerdas en tu materia mercantil, no sé si te dijo el profesor, que existen contratos mercantiles. No por analogía podría aplicarse a algún contrato mercantil. No será que la autoridad jurisdiccional, ya sea materia federal o fuero común, toma en consideración eso y toma por analogía cierto unos u otros contratos en materia mercantil para regular la restricción en materia sanitaria. Exacto, como le decía en mi... Pero ¿dónde está en tu exposición? ¿Dónde están regulados los contratos mercantiles? Martín. ¿No está regulado? En el Código de Comercio. ¿Dónde está? ¿Dónde no está el Código de Comercio? Abusado. Entonces, aquí no es señalar que sabes o no sabes, sino que el vecino no va a decir, tú te vas para acá, y tú te vas a quitar los materiales aquí. Entonces, yo te vuelvo a te digo, ¿sabes qué? Tienes que reorientar a mi punto de vista bajo qué analiza la ley de franquicias en materia de propiedad industrial. Y se acabó. Nada más un artículo. Bueno, pero puedes abarcar varias reflexiones. Porque si hablas de la propuesta, imagínate. No, se va a quedar en el aire. El último capítulo. Ahora, ¿sabes que González está? ¿Qué fue González Califico? No, nada más leí lo que... Fue el introductor, lo mandó a su portillo a los Estados Unidos. No por lo que lo sé, pero nunca como meta mi profesión. No creo que sea mucho. Sí, también desde el 2005, se me olvidó decirle, que desde el 2005 el presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias le dio la idea, la iniciativa al presidente Fox de hacer una ley de franquicias en México. Pero ese estaba en el ¿Sabes también? Hay un libro, Daba la Lucía, que habla de franquicias checas, no son franquicias. Vamos a decir, aquí el tema que el compañero está poniendo es básicamente demostrar que hace falta una ley aquí denominada ley de franquicias, porque
todos los artículos que yo menciono, ¿verdad?, están regados por todas las diferentes leyes. Pero no tenemos una ley que aquí se establezca como libre tranquilo. Toda la finalidad de él es prácticamente proponer que exista una ley como tal, que esos artículos que están por ahí todos regados con diferentes dispositivos legales, bueno, en su momento ya debidamente establecidos dentro de lo que es el... Sería nada más reconsiderar sobre el tema, ¿no? Claro. Está interesante. Sí, muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias.